Mis amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar nuestra serie de enseñanzas de los días miércoles, titulada La verdadera naturaleza piadosa de un cristiano. Pero el título del estudio de hoy es El hombre piadoso es un modelo de Cristo como esposo. No hay mejor definición de un verdadero piadoso que decir que es un hombre que anda en el temor del Señor amando a su esposa. Esa es invariablemente la descripción bíblica de los hombres piadosos. Es sin lugar a dudas la identidad del hombre piadoso y el estado verdadero de su alma. Por lo general, los hombres son diligentes en cumplir sus responsabilidades, pero negligentes en lo que se refiere a sus afectos, a la manifestación de un amor genuino. Por ello, su autoridad se degenera en tiranía. En otras palabras, para que haya un buen ejercicio de la autoridad, ésta debe de estar revestida con el atuendo del amor. Hoy compartiremos la forma en que el hombre piadoso, como esposo, debe ejercer su autoridad en el amor de Cristo. En primer lugar, noten la clase de amor en su afecto del esposo piadoso hacia su esposa. Noten la clase de amor en su afecto del esposo piadoso hacia su esposa. Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si a la mujer piadosa se le pide sumisión y respeto, al marido piadoso se le pide amor y sacrificio por la mujer piadosa. Como cabeza de la mujer, el marido ha de amarla como Cristo ama a la iglesia. Y este amor tiene una señal peculiar, especial: entrega total de sí mismo por ella. A mayor amor es mayor responsabilidad. O a mayor autoridad, mayor amor. Y esta es la meta que se le propone a todo piadoso casado con respecto a su mujer. Un amor sacrificado, que no busca su propio interés. Como dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, no busca lo suyo, sino el bien de toda clase de su esposa. Por lo tanto, el verdadero piadoso tiene que ser un esposo como lo fue Cristo a su iglesia. El amor de un esposo es especial. El Señor Jesús tiene por la iglesia un afecto único que la coloca por encima del resto de la humanidad.
En San Juan capítulo 17, versículo 9, oró por ella al Padre diciendo: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. La iglesia escogida es la favorita del cielo, el tesoro de Cristo, la corona sobre su sien, la pulsera de su brazo, el trono de su corazón, el centro mismo de su amor. El esposo piadoso debe amar a su esposa con un amor sacrificial y constante, pues así ama Jesús a su iglesia. El esposo piadoso debe amar a su esposa con un amor imperecedero, porque nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice San Pablo en Romanos 8:39. El esposo piadoso ama a su esposa con un amor fuerte, ferviente e intenso. No es de labios solamente. Piadosos amados, ¿qué más pudo haber hecho Cristo que lo que hizo como prueba de su amor? Jesús tiene un amor gozoso por su esposa. Valora su afecto y se goza en ella con dulce complacencia. Piadosos, te maravillas ante el amor de Jesús, ¿lo admiras? ¿Lo estás imitando? La creación de la mujer del costado del hombre muestra lo grande que debe ser su afecto por ella, no por sí mismo. Como dijo Matthew Henry, la mujer fue formada de una costilla, es decir, del costado de Adán. No fue hecha de su cabeza, como para tener dominio sobre ella, ni de sus pies como para ser pisoteada por él, sino de su costado para ser igual a él, debajo de su brazo para ser protegida y de junto al corazón para ser amada. En otras palabras, no fue sacada de la cabeza para ser su soberano y ejercer una autoridad tiránica hacia ella. Tampoco de sus pies para ser pisoteada como una esclava o una sirvienta, sino junto a su corazón, no solo para tener en cierto sentido igualdad, sino para ser amada y protegida. Tanto urge Cristo amar con fervor a la esposa que desdeña el amor del esposo por ella cuando es poco y no lo considera mejor que odio. ¿Qué diferencia enorme tiene que haber siempre entre Cristo y el mejor de los hombres? No obstante, la gracia nos hace semejantes a Cristo en justicia, en verdadera santidad y especialmente en amor. ¿Te ha enseñado el Espíritu Santo a amar aún a los que te aborrecen? Recuerda que Jesús dijo que debemos amar a nuestros enemigos. ¿Amas aún a los que no corresponden a tu amor? Como lo hizo Él cuando dio su vida por sus enemigos, por nosotros, porque en nuestra antigua manera de vivir estábamos en una condición de enemistad con Dios. Hoy por su gracia somos sus amigos. Pero aún continúo preguntando, ¿escoges lo que es bueno? ¿Te deleitas en la paz?
procuras lo que es puro, te alegras siempre con lo que es amable y justo. Proverbios capítulo 18, versículo 22 dice: el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces, si escoges todo esto con deleite, entonces eres como tu Salvador, que está en los cielos. Eres un hombre piadoso y este es el texto para ti. Salmo capítulo 4, versículo 3. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. En segundo lugar, noten la clase de autoridad de este amor del esposo piadoso en su deber hacia su esposa. Efesios capítulo 5, versículo 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Cómo Cristo manifiesta su autoridad sobre la iglesia? Específicamente en 4 esferas. Amándola, dice el versículo 25 de Efesios 5. Santificándola, versículo 26. Protegiéndola y sustentándola, versículo 29. El marido piadoso ejerce igualmente estos 4 deberes en su esposa, tanto en la esfera física como espiritual. Así como la esposa piadosa tiene que saber sus obligaciones, esto es sumisión y respeto hacia su esposo, el esposo piadoso tiene que saber las suyas, porque debe ser un guía y un buen ejemplo para su esposa. Ser cabeza es ser la autoridad del hogar. Pero el fin principal de esta autoridad es lograr la armonía del hogar. Es hacer del hogar una estancia habitable, santamente, sostenible y agradable. Como dice de alguna manera Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 7, en la parte inicial. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Entre más elevado sea su lugar de autoridad, más sabiduría debe de tener para andar digno de él. Descuidar estas obligaciones es sumamente deshonroso para Dios, porque en virtud de su posición, Él es la imagen y gloria de Dios, como lo muestra San Pablo en 1 Corintios 11:7. Ese poder y esa autoridad que tiene puede ser perjudicial si es administrada de forma inicua. Ahora, no solo va a ser perjudicial para su esposa, sino para toda la familia cuando hay hijos entre el medio, pues puede abusar de ellos por su autoridad malvada. En su hogar no hay un poder superior que frene su furia, mientras que la esposa, aunque nunca tan malvada, puede por el poder de su esposo ser sojuzgada y refrenada de sus maldades. Por lo tanto, esta autoridad está revestida acerca de ese amor que los maridos les deben a sus esposas.
esta cabeza de autoridad, que su fin es mostrar el amor de Cristo, se estipula y menciona en este y muchos otros lugares de las Escrituras, siendo evidente que todas las demás obligaciones se desprenden de él. Sin tener en cuenta los otros lugares donde se insiste este deber, el amor aquí se menciona expresamente 4 veces, unida intrínsecamente a la autoridad del marido. Un amor unido a la autoridad, una autoridad unida al amor. Además, se indica usando muchos otros términos y frases. Usted puede verlo en Efesios 5:25, verso 28 y verso 33. Entonces le queda claro al hombre piadoso que la verdadera autoridad se manifiesta cumpliendo estos deberes, amando, santificando, sustentando y protegiendo a su esposa. En tercer lugar, noten la clase de sabiduría de esta autoridad del esposo piadoso hacia su esposa. Todas las ramas que crecen de esta raíz de amor es lo que respecta a los deberes de los maridos piadosos y puede categorizarse bajo 2 funcionamientos. Primero, un mantenimiento sabio de su autoridad. Un mantenimiento sabio de su autoridad. Y segundo, un manejo correcto de ella. Estas 2 ramas del amor del marido piadoso se hacen evidentes por la posición de autoridad en que Dios lo ha colocado. Porque lo mejor que cualquiera puede hacer y los mejores frutos del amor que cualquiera puede demostrar serán en su propia posición y en virtud de ella. Entonces, si un marido renuncia a su autoridad, se priva de hacer ese bien y de mostrar esos frutos del amor que de otra manera mostraría. Si abusa de su autoridad, es como si desviara el filo y la punta de su espada erróneamente, y en lugar de sostenerla sobre su esposa para protegerla, se la clava en el corazón para su destrucción, manifestando así más odio que amor. Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 28 al 29, lo siguiente: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Es decir, no amar a su esposa es no amarse a sí mismo. Aborrecer a su esposa es aborrecerse a sí mismo. Entonces, bajo este tercer punto, trataremos más seriamente los 2 asuntos mencionados. Primero, en cuanto a que el marido mantenga sabiamente su autoridad. El precepto apostólico lo implica. Y Pedro dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 7, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Es decir, hacerlo lo mejor posible para mantenimiento del honor de la posición
que Dios le ha otorgado, no como un tonto y necio que no entiende nada. Escuche esto. El honor y la autoridad de Dios y de su Hijo Jesucristo son mantenidos por el honor y la autoridad del marido piadoso. Recuerden de que la autoridad del esposo representa la autoridad de Cristo. Entonces, así como la autoridad del primer ministro de una nación es mantenida por el Congreso de la nación y por otros magistrados bajo su manto, sí, la autoridad del marido piadoso en la familia es mantenida por la autoridad de su esposa. De igual manera, la autoridad del marido piadoso en la familia es mantenida por la autoridad de su esposa. Pablo dice en 1 Corintios 11:7, el varón es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. O como dice Proverbios en el capítulo 12, versículo 4, la mujer virtuosa es corona de su marido. De este modo se promueve en gran manera el bienestar de la esposa, tal como el bienestar del cuerpo es sostenido debido a que la cabeza permanece en su lugar. Pero si se pusiera la cabeza debajo de cualquier parte del cuerpo, el cuerpo y todas sus partes no harían más que ser dañados por ello. De la misma manera, la esposa y toda la familia serían dañadas por la pérdida de autoridad del marido. Pregunta: ¿cuál es la mejor manera de que un marido piadoso mantenga su autoridad? Sin duda, siendo ejemplo de santidad para su esposa y su hogar. Los requisitos que Pablo le da a Timoteo para los obispos, lejos de ser requisitos meramente para una ordenación pastoral, son los requisitos para mantener la autoridad de un hombre piadoso. En otras palabras, debe de aplicarse en primer lugar para este propósito al marido. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 2 al 4, nos habla de esto. Primera de Timoteo 3, versículo 2 al 4 dice: pero es necesario que el obispo, yo diría también el marido, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Así es la mejor manera como los maridos pueden mantener su autoridad, siendo un ejemplo de amor, seriedad, piedad, honestidad, un ejemplo de santidad, etc., para los de su casa. Los frutos de estas y otras gracias similares, demostradas por ellos delante de sus esposas y sus familias, no pueden dejar de producir un respeto reverente y consciente hacia él. Y en consecuencia podrá discernir con mayor claridad la imagen de Cristo brillando en sus rostros. En cambio,
La pérdida de autoridad de los maridos por causa de sus groserías, descontroles, borracheras, lascivias, irresponsabilidades, despilfarros y otros comportamientos similares generan desprecio y aborrecimiento hacia su autoridad. Aunque las esposas no deben aprovechar esto para despreciar a su marido e irrespetarlo, antes bien orar por él y seguir usando la sumisión hacia él. No obstante, finalmente él merece ser despreciado. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque contrario también a las directivas bíblicas es la conducta severa, áspera y cruel del marido, quien pretende mantener su autoridad con violencia y tiranía. Esta conducta bien puede causar temor, pero un temor contraproducente, ya que genera más odio que amor, más desprecio interior que respeto exterior, y ocasiona legítimamente el divorcio, porque es interpretado como un incrédulo que no quiere vivir con la mujer piadosa. Segundo, en cuanto al manejo correcto de autoridad por parte del marido piadoso, principalmente en relación con su esposa, así como la autoridad debe ser correctamente sostenida, tiene que ser bien manejada. Para esto, 3 cosas son necesarias. Primero, que el esposo piadoso respete tiernamente a su esposa. Segundo, que la cuide y se ocupe de su mantenimiento. Y tercero, se ocupe de hermosearla con la palabra. El mandamiento para ella es de sumisión y respeto. Y el del hombre es de amor y autoridad. Cuando ambos cónyuges cumplen con el rol único que Dios ha dado a cada uno, hay sumisión mutua. Y se cumple lo que Pablo comienza diciendo en Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, que el mandamiento de la sumisión es mutua, pero los roles son únicos. Y cuando ambos cumplen sus roles únicos, hay igualdad en el matrimonio. Sin lugar a dudas, el hombre piadoso es una igualdad con su esposa en muchos sentidos, en que el esposo y la esposa son fraternales y compañeros. De esto se desprende que el esposo piadoso debe considerar a su esposa como una hermana en Cristo y coheredera de la gracia de la vida. Como dice Pedro en su primera carta, capítulo 3, verso 7, en la parte final. En este sentido, corresponde honrar a la esposa, porque a ella también se le ha dado las promesas del pacto de gracia, las bendiciones que tenemos en Cristo. Además, ya que la razón para crear una esposa del costado del hombre, según Génesis 2:18,
fue para que sea una ayuda idónea. El hebreo da a entender literalmente como frente a él o cara a cara con él. Es decir, como él mismo o uno en quien se puede ver reflejado. Por eso cuando Adán puso nombre a todos los animales del campo, él no vio en ellos algo semejante a él. Pero cuando vio a su esposa, a su mujer sacada de su propio costado, él exclamó: esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Así como la esposa reconoce que el papel de su esposo es la base de todos los deberes de ella, la de él es reconocer el compañerismo entre él y su esposa, que hará que se conduzca con mucha más amabilidad, confianza, cariño y todos los demás tratos hacia ella que corresponden a un buen esposo piadoso. Es un mal manejo de su autoridad cuando tiene una opinión errada de inferioridad hacia su esposa. Es contrario a los preceptos bíblicos los que muchos piensan que aparte de los lazos familiares no hay ninguna diferencia entre una esposa y una sirvienta. De modo que las esposas son tenidas como sirvientas de sus maridos, porque ellos requieren sujeción, temor y obediencia. Por eso muchas veces sucede que las esposas son tratadas apenas un poco mejor que las sirvientas. Tal vez solo por el derecho de la intimidad sexual o porque les dan hijos. Esto es soberbia, una conducta desmedidamente pagana y una arrogancia tonta. ¿Acaso al crearla del costado del hombre, tomó Dios a la mujer y la puso bajo los pies de Adán? No. ¿O la puso más bien a su lado, por encima de los demás hijos, siervos y demás familiares para atesorarla? Tristemente hay mujeres piadosas que tienen esposos con títulos de cristiano, que las tienen como inferiores de sus familiares, padres, madres, hijos, trabajadores, etc. Pero el esposo piadoso sabe por mandamiento de Cristo que nadie puede estar más cerca que su esposa de él. Y nadie debe ser más querida para él que ella. La mejor forma del hombre piadoso para el manejo de su autoridad es manifestar que sus afectos son absolutos para con su esposa. El afecto del esposo piadoso por su esposa se basa en el pacto de amor con ella. Esto consta de que debe deleitarse totalmente en su esposa, o sea, deleitarse solamente en ella. Cuando murió la esposa del profeta Ezequiel, se le dijo en el capítulo 24, versículo 16, Hijo de hombre, he aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. Es decir, que para Ezequiel su esposa era su deleite. Un deleite así sintió Isaac por su esposa Rebeca, que le quitó la gran tristeza que sentía por la partida de su madre Sara. La Biblia dice que la amó y que esto lo consoló
después de la muerte o partida de su madre, según Génesis capítulo 24, verso 67. El sabio Salomón expresó con elegancia este tipo de afecto, diciendo en Proverbios capítulo 5, versos 18 al 19 lo siguiente. Proverbios capítulo 5, verso 18 y 19. Sea bendito tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Nótese aquí la figura o las figuras usadas para describir el deleite de un esposo piadoso en su esposa. La esposa es representada con una sierva y una gacela, que son las hembras del venado y del corzo. Aquí cabe mencionar que de todas las bestias del campo, el venado y el corzo son las más apasionados con sus hembras. El venado y el corzo son los más apasionados con sus hembras. Estas comparaciones aplicadas a la esposa muestran cómo el marido debiera disfrutar de su esposa, tanto que le haga olvidar las fallas de su esposa, esas fallas que otros pueden notar o aborrecer. Él no ve, ni por ellas se deleita menos en ella. Por ejemplo, si un hombre tiene una esposa no muy bonita ni atractiva, con alguna deformación en el cuerpo, alguna imperfección en su hablar, en su vista, en sus gestos o en cualquier parte de su cuerpo, pero tanto la ama que se deleita en ella como si fuera la mujer más hermosa y en todo sentido la mujer más perfecta del mundo. Además, tanto la estima, con tanto ardor la ama, con tanta ternura la trata al punto que los demás piensan que usted es un tonto y un ciego. El afecto de un marido piadoso por su esposa no puede ser demasiado grande siempre y cuando sea sincero, sobrio y decente. Como aplicación, el amor del hombre piadoso hacia su esposa debe de ser gratuito. La causa del amor de Cristo fue gratuita para con su iglesia. Moisés dice que Dios nos amó sin nosotros merecerlo, siendo los más indignos, y lo hizo por amor de su pacto. Léanlo por favor en Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al 8. Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al 8 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Por lo tanto, el amor surgió solo y absolutamente de él mismo y era gratuito en todo sentido. No había nada en la iglesia antes de que Cristo la amara por motivarlo a amarla.
para motivarlo a amarla, por lo que no había nada que él pudiera esperar después, más que lo que él mismo daría. La iglesia ciertamente se deleita en esa justicia que tiene, como si vistiera un manto glorioso y con gracias celestiales, como si estuviera adornada con piedras preciosas. La iglesia en la actualidad es hermosa. Está vestida con todo adorno celestial y perlas de gloria. Pero no son sus propias virtudes. No. Esa justicia y esas gracias son de Cristo y otorgadas gratuitamente por Él, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. En imitación de esto, el marido piadoso debe amar a su esposa, aun cuando no hubiere en ella nada que lo mueva a amarla, fuera del hecho de que es su esposa. Sí, debe amarla, aunque no pueda esperar nada de ella en el futuro. El verdadero amor respecto al objeto que ama y considera el bien que le puede hacer, en lugar de esperar el bien que pueden recibir del objeto de su amor. Porque el amor, dice Pablo, no busca lo suyo. El amor de Cristo debiera impulsar aún más a los hombres piadosos para hacer todo lo que esté en su poder a fin de amarlas sin reservas. Solo así, entonces será cierto que viven con sus esposas sabiamente, y su amor se parecerá al de Cristo. Un amor absoluto, gratuito y auténtico. Un amor santificador, proveedor y protector. Padre celestial, gracias te doy en el nombre del Señor Jesucristo por el estudio de tu palabra de hoy. Ruego, excelentísimo Dios, de que mis amados hermanos, hombres piadosos de nuestra iglesia y de todos aquellos que escuchen este mensaje, sean conmovidos a amar realmente a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Como Él cuida de ella, la sustenta y la protege, ejerciendo su autoridad mediante el amor. Mediante el amor. Oh, guárdanos, Señor, de una autoridad monarca, tiránica hacia nuestras esposas. Y si alguno ha hecho esto, oh, pues arrepiéntase de este pecado tan grande, que afrenta no solo a su esposa, sino también a Cristo. Oh bendito Dios, en el amado nombre de tu Hijo Jesús, he orado. Amén.